Buenos días, Carol, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, también, gracias. Hola, profesor, ¿cómo está? Buen Daniel, ¿qué ha habido? Yo debo estar muy bien, ¿y usted? Súper bien. Qué bueno. Toa Navas. Laura Ortiz. Duarte. Leider. Valdés. León Muñoz. María. Peña y Roa. Peña, Archila y Beltrán. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. ¿Qué hacen? Hernández. No me piden. ¿Qué pasó, señor Valdés? ¿Por qué todos están callados? Porque estamos llegando. Ah, ¿dónde? Estamos conectados, ¿no, Valdés? Ah. Tú, solo tú. Está haciendo culo de sueño, mano. Gracias por el manejo de las palabras. Profe, una teoría. Señor, Para lo de las exposiciones, por ejemplo, bueno, no me acuerdo de los temas, por ejemplo, el calentamiento, el calentamiento global y los cambios climáticos. Primero tengo que explicar qué es el calentamiento global, luego qué es los cambios climáticos y luego qué relación tiene una con la otra. O lo puedo hacer de a una ver, el relación tiene calentamiento global yo ya se lo expliqué. Yo lo que necesito es que usted se dedique al tema. Recuerde que no tiene dos temas, tiene un solo tema.
Bueno, a ver. Bien, voy a invitarles para inclinar su rostro y vamos a orar para dar comienzo entonces a la actividad académica de esta mañana. Querido y amado Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por tu compañía. Colocamos en tus manos a los estudiantes del grado 11. Tú, Señor, les conoces, sabes, Señor, las necesidades, las luchas por las que ellos pasan y los colocamos en tus manos para que tú les asistas, para que tú les acompañes, para que a través del Espíritu Santo les orientes y ellos puedan también ser direccionados de esta manera para bien de su vida, que transformen sus palabras, sus acciones y que puedan ser entonces mejores personas para servir a la comunidad y para servirte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces hoy estaremos iniciando el tercer tema que tiene que ver con la organización social. Y también recordarles que les estamos dejando una asignación, el taller examen de El Mundo de Sofía, que allí está pues las condiciones y que en las horas de la tarde les subiré las preguntas para realizarlo. Por ahora usted puede empezar a hacer los ejercicios de lectura para que cuando tenga las preguntas entonces puedan abordarlas correctamente. Y ahora iremos entonces a nuestro tema de la organización social. ¿Preguntas en relación al ejercicio que les he mencionado para realizar? Entiendo que no. Muy bien, la organización social tiene que verse desde la filosofía social. ¿Y qué es la filosofía social? Es la rama de la filosofía que estudia las relaciones humanas y las condiciones necesarias para construir una vida en sociedad. Se encarga de estudiar entonces las relaciones, los relacionamientos, y lo puede hacer desde el aspecto sociológico, aunque para eso existe una rama específica, pero nos ayudan algunos elementos desde la sociología, que es otra de las ramas pues, de la filosofía. Entonces, la filosofía social engloba estos contextos de estas relaciones que están constituidas entre los seres humanos, que nos permiten vivir en sociedad, que nos permiten establecer comunicación, interacción unos con otros. Entonces, la filosofía social está centrada en el estudio del hombre en cuanto a ser libre y relacionable. Dicho de otra manera, concibe al hombre como un ser con libertad, pero también lo concibe como un ser que se relaciona. Entonces hay esa necesidad básica del ser humano de relacionarse, pero también tiene esa naturaleza libre que está innata en él. Por eso entonces están las dos circunstancias o los dos elementos que permiten entonces esa sociabilización.
A la filosofía social le interesa el hombre en cuanto a ser libre y relacionable solo desde la libertad humana. Es solo desde allí donde es posible entender la sociedad como una determinación de la propia voluntad del hombre y de la responsabilidad colectiva del grupo que la constituye. Dicho en otras palabras más sencillas, la filosofía social estudia al hombre, estudia las relaciones del hombre, porque es un ser libre, que tiene una libertad, y dentro de esa libertad que tiene, decidió consolidar un grupo social alrededor suyo, que en un primer momento se llamaría familia, después se llamarían amigos y después se llamaría entonces sociedad, y que esa colectividad en la cual vive, con la cual interactúa, con la cual se relaciona, entonces genera unas interacciones que son del análisis de la filosofía social. Entonces, la filosofía social parte del hombre como ese ser que se relaciona, que analiza la naturaleza de sus relaciones de grupo desde el origen de las mismas, es decir, se analizan qué efectivas pueden ser en tanto a la relación que existe de sentimientos, de afectos, en relación a lo profesional, al campo laboral, en relación a lo político, a lo cívico, y en lo que tiene que ver con los contextos culturales propios de cada individuo. Entonces no es lo mismo un colombiano a un estadounidense, a un europeo, a un japonés o chino. Son individuos totalmente diferentes porque tienen sentimientos, emociones, pensamientos e ideologías totalmente diferentes que les han afectado o que han ayudado a construir. Desde esa perspectiva, entonces, el ser humano forma parte de esos grupos sociales desde que nace. Entonces, se nos ha dicho que la familia es la base de la sociedad y es necesario preservar la familia para que la sociedad se mantenga. Pero la concepción de familia ha cambiado a lo largo de la historia. En cada momento de la historia se concibe la familia con perspectivas diferentes o con relaciones diferentes. Entonces la historia es bien recibida desde un contexto único de la familia. Entonces, si nosotros vamos a ver en ese contexto evolutivo, si hablamos desde la evolución, entonces podemos entender que la familia en ese primer momento la constituían la persona con la cual se afinaba el ser humano para reproducirse. Luego despertó una sensibilidad emocional y ya hubo una necesidad de vivir con esa persona, y entonces para la procreación y ya hablamos ahora de la crianza, con el nacer de los sentimientos en esa relación. Entonces hablamos de que el padre no solo engendraba y engendraba y engendraba, como ocurría en los contextos, como se nos explica históricamente en el concepto de las sociales de esas primeras relaciones, sino que ahora el padre se encargaba también de aportar para la crianza y la educación de esa siguiente generación de sus hijos. Luego tenemos entonces que la cosa cambió si hablamos del contexto bíblico. Entonces la familia era vista como ese centro de poder en el cual se reunían varios ancestros. Entonces el núcleo de familia podía estar constituido
por el abuelo y en algunos casos alcanzaban hasta los bisabuelos, que eran parte de la familia. Y en el contexto de Colombia tenemos todavía algunas regiones de Colombia donde la familia es bastante pues numerosa por esos mismos contextos patriarcales que han existido o matriarcales que han existido en el desarrollo de la familia. Pero en la actualidad el concepto de familia pues ha variado. Hoy la familia ya no es aquel nicho donde había un hombre, una mujer y quizás 16 niños. Hoy no, hoy la familia está constituida de dos maneras diferentes por las nociones ideológicas que hemos recibido en nuestros días. Está la familia tradicional, que tenemos entonces a un hombre, una mujer y algunos niños, o un niño nada más. Está la familia disfuncional, un padre que se encarga de criar a los hijos porque la mamá abandonó el hogar, o viceversa, la mamá, cabeza de familia, cría a los hijos porque el papá fue irresponsable y abandonó a esos hijos. Y está la nueva definición de familia que nos entregan los conceptos ideológicos más modernos que tenemos, y nos hablan que puede estar constituida entonces por dos hombres o por dos mujeres, y que aunque no pueden procrear, podrían adoptar. Son los contextos de la familia actualmente. Entonces, a lo largo de la historia, estos conceptos de familia han variado y son parte de lo que consolida la sociedad. Entonces, la filosofía social, la política, se encarga de estudiar esa base porque a partir de ahí se construye la sociedad. Entonces, para Platón y Aristóteles, que son los dos de los grandes pensadores de la Grecia clásica, dos de los grandes filósofos, el interés por las cuestiones sociales y políticas era la característica de la filosofía que ellos practicaban. Entonces ellos solían reflexionar en asuntos de la vida social que reflejaron luego en sus conceptos de república, es decir, de la forma de gobierno. Aristóteles no alcanza la misma dimensión que elaboró Platón en una de sus obras, pero pues Platón tiene por excelencia entonces la obra de la República, donde coloca estos elementos, y Aristóteles tiene la obra de las constituciones en la política. Entonces allí expresa lo que para él serían entonces esta correlación entre la vida social y la ética, es decir, también lo que tiene que ver con la parte cívica, la parte política en esos contextos. Se tiene entonces que a Aristóteles le interesa determinar las características del espacio social. ¿Qué caracteriza ese espacio donde vive esa sociedad? Para así desarrollar entonces su reflexión acerca de la vida del hombre político, del hombre social, del hombre cívico, y bosqueja de esta manera entonces una sociedad ideal. Esos conceptos están consignados en el libro 7 y 8 de su obra Política. El núcleo originario de la comunidad social o política es la familia. Las necesidades naturales de los hombres, las necesidades reproductivas que llevan al apareamiento, son parte de ese núcleo original, de esa comunidad primaria de carácter social establecido por común acuerdo, sea que se case o sea que decida vivir en unión libre, en términos legales, ¿no? Entonces llevan a la configuración de ese pequeño grupo social que será
la base de las organizaciones más amplias, como la aldea, como la ciudad. De esa manera, entonces, la familia es así la comunidad establecida por la naturaleza para la convivencia de todos los días. Ese es el concepto que coloca Aristóteles. Entonces, en su primer libro de política, el primer capítulo, nos han transcrito para nosotros, podemos encontrar este concepto donde se nos dice que el por qué sea el hombre un animal político, más aún que las abejas y todo otro animal gregario, es evidente en la naturaleza. Según hemos dicho, no hace nada en vano. Ahora bien, el hombre es entre los animales el único que tiene palabra. Entonces aquí se nos dan elementos significativos para la vida en sociedad. Y pues se nos dice que por naturaleza es un hombre político o un animal político, así como otros animales en la naturaleza pueden también ejercer política, o los analizamos desde contextos políticos, como las abejas que viven en comunidad, las colmenas, que era la figura más conocida por ellos, entonces, de vida comunitaria. Entonces se dice que el hombre tiene algunas semejanzas naturales evidentes a estos contextos, y que además tiene una ventaja sobre ellos, que es la palabra, es decir, puede comunicarse con los demás seres que forman su comunidad. Ahora, para Aristóteles, pues no conocía que las abejas también se comunicaban, ¿no? Hoy nosotros, ya muchos años después, pues tenemos otras evidencias de las ciencias que nos dicen que ellas se comunican y que hay ciertas formas de comunicación especiales que mantienen justamente, o que permiten mantener esa comunidad allí en la colmena. De hecho, vimos en las noticias ahora, en el tema de la pandemia, cómo las abejas se defienden de los llamados avispones que las amenazan, y para eso pues tiene que haber una vida comunitaria, una vida de comunicación, porque apenas el avispón se pone en la entrada de la colmena, ya toda la colmena es comunicada, es informada de la amenaza, y toman entonces acciones correctivas. Eso no lo sabía Aristóteles, pero sabía que el hombre se comunicaba, y entonces empieza a reflexionar hacia allí. Entonces por eso tenemos las reflexiones que ellos realizan. Ahora abordemos lo que tiene que ver con la organización social. Entonces, una organización social es cualquier grupo conformado por un conjunto de personas que comparten opiniones, que comparten valores y que comparten una visión del mundo específica, que tienen intereses comunes, inquietudes que les reúnen, y que con el fin de planificar estrategias pues se reúnen. Entonces formulan esas estrategias para alcanzar unas metas u unos objetivos en beneficio de su comunidad, de su grupo social, de su organización. Entonces la comunidad escolar entonces se plantea unos objetivos. Queremos que los estudiantes puedan seguir estudiando a través de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, a pesar de que hay unas afectaciones en el medio por una pandemia que nos ha impuesto unas nuevas reglas para la convivencia, que no podemos ahora encontrarnos en el aula de clase. Entonces ese tipo de acciones se van tomando a través de la organización social y permiten entonces que podamos seguir llevando el ejercicio de vida. El término organización social forma parte del concepto organización, entonces, que conlleva la gestión de capital humano. Entonces, una organización tiene personas, tiene individuos, eso es lo que llamamos capital humano, y trabajar con el capital humano pues es
difícil porque hay personas que tienen caracteres muy difíciles, pero también hay personas con las cuales se puede trabajar o se afina el trabajo de manera articulada mucho más fácil, con mayor facilidad, permitiendo entonces mejores progresos. También están los recursos económicos, los materiales y los inmateriales que hacen parte de la organización. Entonces son muchos los elementos que entran en juego al hablar de una organización. Entonces, cada integrante tiene que ser visto de manera individual, pero también de manera general o de manera comunal. Entonces, el individuo es uno, pero si se integra a un grupo social, ahora es un elemento de ese grupo social. Cuenta con características específicas que le permiten alcanzar su objetivo, que le permite aportar, que le permite construir, y cada uno de los individuos que es parte de ese grupo pues tiene diferentes herramientas, tiene diferentes habilidades, tiene diferentes conocimientos que enriquecen al grupo, a la organización social, y entonces de esa manera se hace una fusión única que no podría lograrse si se tiene otros miembros, otros integrantes. Entonces, dentro de los ejemplos de organización social más comunes se tienen las organizaciones políticas, las organizaciones culturales, las organizaciones económicas, las organizaciones empresariales, las organizaciones educativas y las organizaciones ambientales. Cada una pues conservan elementos en común para administrar, para el liderazgo, para la ejecución y toma de decisiones, pero tienen características diferenciadas que las hacen pues diferentes, por eso están en un marco totalmente diferente. Las familias, como esa organización social fundamental, como esa base de la sociedad de la cual siempre se nos habla, entonces es identificada y le permite una identidad propia a cada individuo. La familia ya tiene un nombre construido, ya tiene una fama. Entonces, si yo pertenezco a determinada familia, pues el hecho de pertenecer a esa familia, de llevar un apellido, nos hace representativos, a diferencia de llevar otro apellido. Entonces, podemos decir aquí en Saravena, la familia tal es reconocida porque, bueno, ellos tienen históricamente han liderado el pueblo, han podido desarrollar más recursos, han tenido más posibilidades, tienen fincas, tienen propiedades, tienen almacenes, tienen restaurantes. Bueno, eso está en ese contexto. Pero la otra familia pues vive allá en una invasión o vive en otro barrio, entonces los contextos son diferentes y justamente las reglas de la sociedad empieza a crear unas marginaciones y cada cual desde su perspectiva puede aportar o puede consumir de la sociedad. Por otra parte, entonces está el contexto de que el hogar es el eje central donde se educa, donde se enseñan valores. Recuerde que la escuela, aunque es un centro educativo, no es el centro de educación primaria. No estamos hablando de la educación primaria de primero a quinto, estamos hablando de esa educación que siembra para la vida. Entonces, hoy en día esto se ha perdido en gran parte porque la escolarización se ha bajado a más niveles. Entonces hoy la familia ha perdido la posibilidad de ser en parte ese motor fundamental de la educación y se ha responsabilizado a la escuela o al preescolar, a los jardines infantiles de esta tarea, y sin embargo los jardines infantiles no la han podido cumplir
porque la sociedad no les ha capacitado o no están diseñados para ello. Entonces se ha creado un hueco que ha favorecido la crisis de valores que vive la sociedad actual. No ocurría eso en años anteriores, cuando la familia tenía al niño hasta los 7 años bajo su cuidado, podía formarlo, así que cuando el niño llegaba a la escuela ya era un niño honesto, ya era un niño respetuoso, ya era un niño solidario, ya era un niño que podía también comunicarse, que era de buenas palabras. Hoy no, hoy el niño tiene que aprender esos contextos dentro del ámbito escolar, porque se le quitó, se corrieron las edades de escolarización. Hoy el niño ingresa inclusive a los 2 años ya a una guardería, o inclusive antes, al año ya lo están llevando a la guardería para que le den biberón, lo cuiden y esté allí. Y sin embargo vemos entonces todos los peligros a los cuales se han expuesto a los niños. Vemos cuántas investigaciones desarrolla el ICBF a partir de esas situaciones que se van generando en las guarderías y en los centros de acogida de 0 a siempre. Las estructuras sociales de las familias se han modificado. Como les decía, el concepto de familia ha variado en el tiempo y hoy tenemos una noción muy diferenciada de la familia, aun cuando gran parte de la sociedad conserva la versión tradicional, una mamá, un papá, que son los que deben, al cual en torno crecerían los niños, pero no son las únicas visiones, hay otras formas de familia. Eso se debe justamente a las necesidades sociales y culturales que han cambiado también en nuestra sociedad. La sociedad cambia, tiene nuevas formas, y eso ha traído entonces estos contextos, estos roles al hogar, y los han modificado el hogar. Entonces tenemos contextos diferentes. Hablando de las organizaciones sociales, entonces estas surgen y se adaptan a las necesidades del ser humano. Entonces el ser humano tiene necesidades diferenciadas frente a ciertas problemáticas que está enfrentando o que está viviendo. Y esa asociación que hace con otros individuos, pues la hace para la defensa de eso que hoy llamamos derechos, es decir, de esa necesidad que se estaba violentando, que no le estaban supliendo, pero que hoy nosotros le llamamos derechos. Entonces, ese propósito es buscar la solución, la respuesta a esa problemática. Y para ello consolidan el grupo. Entonces, estas organizaciones sociales se basan en la creación de vínculos cooperantes y participativos entre los diferentes grupos. Entonces, establecemos grupos, y entre diversos grupos se apoyan, nos apoyamos para cumplir finalmente los fines colectivos del hecho de vivir en sociedad. De esta manera entonces se llevan a otro nivel, que es lo que llamamos empresa. Ahora tenemos una empresa, un propósito común, y también está el concepto de empresa como organización, también un elemento social que considera esos vínculos interpersonales y grupales de manera diferenciada, pero que permite entonces codificar una red para dar respuesta o solución a unas problemáticas, o en el término empresarial para generar unos dividendos, unas ganancias a través de una producción. Evidentemente, cuando una persona se siente satisfecha, siente que ha sido cumplido su propósito, entonces se nos dice que sus relaciones vinculantes al grupo la acercan más, es decir, la compenetran con el grupo, le dan seguridad, y ahora disfruta de la vida en grupo, de compartir con esas otras personas, porque son de su agrado, se identifica con ella, tiene
ha construido valores comunes y experiencias comunes que hacen que surja en este individuo entonces unos afectos que le ligan al grupo. Solo es a partir de ese momento en que los miembros del grupo sienten como suyo el espacio y los nexos establecidos. De ahí que algunas personas que trabajan en una empresa determinada pues dan cada día más por esa empresa, porque la empresa les devuelve mediante algunas acciones, elementos que le generan gratificación, y esa gratificación entonces genera este tipo de afectos en la persona, en el individuo. Justamente quienes hacen parte del liderazgo de las empresas tienen que estudiar estos conceptos para generarle incentivos, como se les llama ahora, a los trabajadores y que ellos entonces sean más productivos. Entonces, a nivel de las organizaciones se tienen tres tipos diferentes: las organizaciones étnicas, las organizaciones sociales que persiguen un fin o que tienen un fin, y las organizaciones políticas. Las organizaciones étnicas son las que están relacionadas con ese instinto de supervivencia y administración de recursos humanos, pero que está ligada a lo que a lo largo de la historia se ha conocido como hordas, clanes, tribus, familias tribales, y que hoy nosotros llamamos entonces comunidades indígenas o agrupaciones indígenas. Entonces, en ese contexto están estas organizaciones étnicas. De hecho, allí en las imágenes he colocado algunas de las organizaciones étnicas más conocidas en Colombia, porque son las que les agrupan a estos pueblos originarios de nuestro país para la defensa de sus derechos, para velar por sus garantías. Luego tenemos entonces las organizaciones sociales según sus fines, y aquí tenemos 4 tipos diferentes. Entonces, las que son sin fines de lucro, es decir, no esperan lucrarse o hacer ganancia económica a partir del servicio o de la venta del producto que ejercen. Y están las organizaciones con fines de lucro, que estas a su vez pues sí esperan amontonar fortuna a partir de la actividad económica que practican. Y tenemos las organizaciones formales, que son que tienen estructuras entonces bien establecidas. Hay unos jerarquización del poder en ellas, y con reglamentos de funcionamiento. Pero están las organizaciones informales, que no están legalizadas, de hecho, ante la ley o ante la administración pública, y entonces se ejercen de diversas formas, y en muchos casos, en algunos de ellos, pueden terminar en extorsiones y otros elementos delictivos. Las organizaciones políticas, pues las que más conocemos para nuestro contexto, pues son las que tienen que ver con los partidos políticos. Entonces allí hemos puesto esos logos que identifican los intereses políticos de los colombianos, y algunos de ellos pues también nos identifican a nosotros, ya que son los partidos de los candidatos a quienes nosotros hemos apoyado en algún momento. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Bueno, vamos a reconectarnos para dar lo que tiene que ver con eso de los partidos políticos, porque vamos a abrir
Bien, mientras van ingresando, vamos hablando entonces de estas circunstancias del grupo social o de las condiciones sociopolíticas que está viviendo Colombia, a partir de las últimas acciones que ha tomado la Corte Suprema de Justicia con la llamada medida de aseguramiento de uno de los líderes sociales y políticos de Colombia, como es el senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo ha visto la reacción social usted? ¿Qué ha podido leer, qué ha podido escuchar acerca de esto? Sharon, ¿qué puede decirnos? Señor, profe, ¿qué me decía? ¿Qué puede decirnos a la pregunta que estoy haciendo? Es que no le escuché bien porque le escucho entrecortado. Estoy preguntando qué ha escuchado usted, qué ha leído usted de la respuesta social que ha dado Colombia a la medida de aseguramiento que ha dictado la Corte Suprema de Justicia contra el senador Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Es un reportero de Antonio, un chico. Pero no sé qué decir, dice un palabras. Es necesario que ustedes vean las noticias, porque eso de presentar el IFES les será un tema de interés, ya que tanto en filosofía como en sociales como en ciencias políticas deben haber abordado la temática. Así que son elementos contextuales de la realidad que vive el país. Y usted, como miembro de la sociedad colombiana, pues debe estar enterado de esos contextos, ya que dentro de algún tiempo usted será mayor de edad y va a ser partícipe de la vida política del país. Kenan. Ajá, ¿qué puede decir? Pues la verdad, ¿Qué ha leído? profesor, ¿Qué ha escuchado? yo no he escuchado mucho. Pues sí he mirado noticias, pero así mucho en la profundidad. No solo pues miré una parte de cuando estaban entrevistando al presidente Duque y pues decía que por qué iban a juzgar pues a Álvaro Uribe Vélez si no estaba libre, o sea, que por qué no le dan ese derecho si él fue alguien que estuvo en el mandato y protegió, según ahí, a Colombia del narcotráfico y todo eso. Entonces que no deberían hacer eso, que van a hacer que le van a echar hacia la cárcel antes de juzgarlo y no sé qué. Bueno, ahora, listo, esa es la postura que dio el presidente. ¿Cuál sería tu postura frente a esa expresión? Pues, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Pues yo estoy de acuerdo con lo que lo echan a la cárcel. Bueno, igual no lo van a echar a la cárcel, pero pues de pronto creo que le van a hacer eso, arresto domiciliario, no sé qué vaina. Pero pues igual es el presidente, bueno, el expresidente, y tiene poder, así que siempre van a salirse con la suya. Porque igual tiene al presidente Duque del lado de él. Pues tiene que, en cierta parte, tiene que apoyarlo. Al fin de cuentas, es su mentor político. Carol, ¿qué puedes decirnos? Señor, bueno, pues primero yo siento que esto ha sido como que un avance muy grande en Colombia, ¿no? Porque pues, para nadie es un secreto de que Uribe ha tenido miles de procesos que se han quedado ahí, o sea, nadie lo toca, él es el intocable de Colombia. Literalmente pueden haber pruebas y todo, y jamás en la vida se le había hecho algo parecido. Y siento, o sea, por lo menos yo cuando, y como que wow.
porque pues alguna vez Claudia López dijo algo en un discurso que es muy cierto. Él ha sido el primer presidente en llegar pues allá, ¿no? Con él es algo que es que no sé cómo explicarlo, porque es muy justo y me parece muy absurdo la gente que está saliendo a marchar porque le den la libertad, o sea, ¿qué les pasa? Pero donde hubiese sido una marcha de un grupo indígena, ahí sí todo el mundo se rebota y lo ve mal, pero es que como son los uribistas, como ellos tienen prácticamente aún el poder, pues nadie lo ve mal y simplemente lo apoyan y esa... Listo, gracias. Brady. Profe, Brady. dale. No. Vale, profe. Bueno, yo creo que Carol tiene razón en parte, pero así mismo como la tiene, no la pierde. Porque Uribe fue uno de los que más se le acusa por las cosas que hizo, pero fue el que más hizo. A pesar de eso, incluía los errores, ¿no? Y fue el único presidente que tuvo como tal los pantalones de ejercer el poder de presidente. Sí, se equivocó muchas veces, pero ¿qué no hizo? Pues literal, es el único que le ha dado palo a la guerrilla de todos los presidentes. O sea, pues sí, vale, está en la cárcel, o bueno, no está en la cárcel, está preso, ay, como sea. Pero o sea, si cada político pagara por los errores que cometen, todos estuvieran en la cárcel, o todos estuvieran presos, ¿ves? Que debiera ser de esa manera. Es que a eso voy, o sea, es que por lo menos yo no defiendo a ningún político porque todos los políticos roban, todos los políticos son unos mentirosos que solamente están en el poder por el bien de ellos, más no por el bien del pueblo. Y Álvaro Uribe no es la excepción, estamos hablando de que pues, puede que él hizo cosas buenas y hizo cosas malas. Entonces también por lo menos un ejemplo es Pablo Escobar, o sea, Pablo Escobar hizo muchas cosas malas, pero así como hizo muchas cosas malas, también hizo muchas cosas malas. Yo quiero poner un punto acá. A ver, si las dos hablan a la vez no entendemos nada. Yo quiero, profe. Gracias a las dos por el punto que nos dan. Son válidos ambos, cada cual desde su perspectiva. Señor Archila. Es que aquí no es qué hizo y qué no hizo, sino aquí lo que el proceso que le abrieron fue porque él lo están averiguando si él compró o no compró o estaba comprando influencias, ¿no? Que fue por lo de, no me acuerdo cómo es que el señor que lo estaba acusando a él, de que él estaba comprando influencias, que no sé qué, entonces él le metió una demanda y al momento de meter la demanda, al momento de la corte mirar, el que estaba haciendo eso era él y por eso se le abrió el proceso y es el primer expresidente que se le abre proceso de toda esa cosa y aparte de tantos procesos que se han hecho, esta es la primera vez que no cae ninguno de sus títeres o en ninguno de las otras de los que él utiliza, sino cae él y es más, o sea, yo he escuchado, yo sigo a una youtuber que se llama La Puya, que ella explica muy bien este caso ahí. Y también he leído ahí, aparte no podemos cantar victoria porque es que es casi imposible, o la corte puede decir que es inocente, como también puede decir que es culpable, o sea, pues no hay dictadura y pues la cosa no es qué hizo y qué no hizo, sino lo que se lo está juzgando es, ¿lo hizo o no lo hizo? Es por lo que está juzgando, no pasa nada. O sea, pues sí tiene mucho que ver de lo que él hizo, pero en este caso es por lo que lo condenado es, ¿compró o no compró? Eso es. Entonces, muy bien, gracias. Entonces, en ese contexto, hay que entender que el proceso ni siquiera era directamente contra él. Lo que ha hecho es que revisar otro caso llevó que ahora se dictara esta medida. Él no ha caído. Él sencillamente lo que la corte hizo fue determinar que no era conveniente que con la capacidad y el poder que él maneja estará en libertad porque podría en un determinado caso eliminar o influenciar sobre la investigación que se está desarrollando. Hay otro contexto que desconoce la gran parte de la población colombiana y son las sentencias de la Corte Penal Internacional, que justamente es lo que está presionando la justicia colombiana y por eso
muchos procesos han tomado celeridad en el último año, porque ciertamente sí o sí tienen que desarrollarlos, porque la Corte Penal ya le dijo a Colombia, debe investigar, tiene que tomar acciones, y obviamente en algunos de esos procesos pues Uribe está mencionado o es alguno de los actores que participaron o tuvieron alguna acción en esos delitos. Entonces es lo que de aquí en adelante vamos a empezar a escuchar, a ver, y el país pues sí está polarizado porque hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. No se puede decir que no hizo cosas buenas porque las hizo, pero también tiene, hasta donde ha empezado a desvelarse, un prontuario delictivo que antes el país no conocía. Esa es la circunstancia que se tiene ahora. Kleiber. El señor fue por lana y salió trasquilado. Ahí se cumple literalmente ese dicho. Bueno, entonces en los minutitos que nos quedan vamos a seguir para terminar esta presentación. Entonces ya hicimos el paréntesis aquí. Entonces a nivel internacional pues también existen organizaciones mucho más grandes que ejercen sobre las organizaciones estatales o locales y que pueden permear. Vemos entonces en el caso de la Comunidad Europea, que rige a la mayoría de los países del bloque europeo. Vemos la OTAN, que está también en parte del territorio europeo. Vemos aquí el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tiene gran influencia en la manera como Estados Unidos ejerce la política internacional. Tenemos la ONU, que pues es un lugar donde se coligan todos los estados para hacer acuerdos diplomáticos. Están la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que pues está creada para influir o para tomar acciones en torno a algunas circunstancias que están en América. Tenemos Mercosur, que es lo que tiene que ver ya con unos países específicos aquí en Sudamérica. Tenemos el Fondo Monetario, tenemos el Foro Económico Mundial y muchas otras organizaciones de esta misma naturaleza que están creadas para integrar naciones con fines políticos, con fines culturales, con fines económicos, con fines sociales, que tienen esa trascendencia y marcan entonces el mundo y que dibujan las relaciones sociales y que también pues permean entonces la política, porque la política es una relación social que nos atañe a todos, que nos involucra a todos. Y ahora usted puede decir, pero es que yo no soy político, no soy política. Pero nótese que usted está en medio de una sociedad que está politizada, que tiene la política como debate, porque ahora en Colombia todos son especialistas en leyes, todos opinan de si fue favorable o si no fue favorable. Y hace unas semanas atrás todos en Colombia eran especialistas en epidemiología, en censurar o ratificar las medidas que se estaban tomando frente a la pandemia. Entonces estamos permeados por el discurso político, que en parte es populista, y entonces nos permea a todos y nos hace tomar alguna parte. Entonces, así como la Corte hizo la invitación, no hay que polemizar, como la Procuraduría le dijo a los funcionarios públicos: ustedes tienen que mantenerse al margen, no pueden opinar, no pueden estar a favor, ni pueden estar en contra, no pueden expresar su opinión de esa manera porque pueden estar generando odios en la sociedad colombiana y llevarnos a un retorno de la violencia, a vivir un recrudecimiento de la violencia en Colombia. Y es justamente pues hacia donde no queremos ir. Ya queremos salir, queremos vivir en paz, queremos vivir en sociedad libre.
pero son los riesgos que ahora pues estamos afrontando y que pueden afectarnos a todos. Así que les invitamos. ¿Sí? Una preguntita, pues no tiene casi nada que ver con esto, pero digamos en la parte de la salud, digamos los que controlan que todos los procesos estén bien y toda cosa, o sea, como tal ellos que hacen los del control, porque digamos hay corrupción en la parte de salud y todo eso, entonces, ¿qué controlan? O sea, Y la hacen? corrupción se debe a algunas decisiones políticas que se tomaron en gobiernos pasados, como el gobierno de Uribe. Una de esas acciones fue la Ley 100, que creó las llamadas EPS, es decir, privatizó la salud en Colombia, y entonces hoy somos todos, el término sería, se me escapa, somos, hemos recibido afectación del sistema de salud. Entonces por eso existe la corrupción, porque esos intermediarios se están quedando con los recursos que deberían llegar a las IPS, es decir, a los hospitales y a las clínicas para atender a la población, y se quedan a mitad de camino. A la población solo le están llegando monedas, pequeñas migajas. Entonces todo eso está ahí en el contexto político. Nótese que sí nos afecta una decisión política, así no seamos parte del ejercicio político. Muy bien, les invitamos para que vean las noticias, para que analicen, piensen, sean críticos, no consuman la noticia, vean las noticias no solo en el contexto nacional de nuestros noticiarios, porque pueden estar perfilados en uno o en otro de los bandos, sino que vean también cómo aborda la comunidad internacional esa noticia, ese hecho. Eso le va a permitir crear un criterio propio de la noticia o del acontecimiento. Les deseamos una feliz mañana, Dios les bendiga, nos vemos el miércoles, el jueves. Hasta.